Ya no perteneces a esta familia. Levántate de ahí ahora mismo. La voz cortó el silencio como una navaja. Todas las miradas se volvieron hacia el fondo de la capilla. Emily sintió el calor de las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no se movió. Sus ojos se fijaron en el ataúd cerrado donde descansaban los restos de la única persona en el mundo que realmente la había amado. «Emily, te he dicho que salgas», repitió aquella voz que nunca había sabido pronunciar su nombre con ternura. La mano fría y huesuda de Teresa se posó con fuerza sobre su hombro. La niña se estremeció, no de miedo, sino de rabia contenida. Por un momento, se aferró con más fuerza al banco. Quería clavar los pies en el suelo, echar raíces, clavar allí su duelo como protesta. Pero la mano de su madrastra la apretó con más agresividad, ahora tirando de su brazo. Emily se tambaleó, tropezando con sus propios pies. «Esto es una ceremonia de respeto, no un espectáculo de lástima», dijo Teresa en voz alta, como si ya se hubiera memorizado esa frase. La gente murmuraba, algunos sorprendidos, otros fingiendo no ver. El pastor dudó en interrumpir, pero se calló. Emily intentó mirar a alguien, a cualquiera, esperando que una mano amiga la defendiera. Nadie se ofreció. Solo miradas esquivas, bocas cerradas. Teresa la arrastraba sin piedad por el pasillo de la capilla, y a cada paso, el sonido de los tacones golpeando el suelo parecía resonar más fuerte que el corazón acelerado de Emily. Las lágrimas caían, pero ella no suplicó. Llegaron a la puerta. Teresa la empujó hacia afuera. El sol le dolía en los ojos a la niña. A sus espaldas, el sonido de la puerta de madera cerrándose parecía el fin de todo un mundo. Emily se quedó allí, sola. El viento de Texas soplaba fuerte y ella cruzó los brazos para protegerse, pero nada la protegía de verdad. El vacío que crecía dentro de ella era mayor que cualquier frío. «Y mantente alejada de mi casa. Esa herencia era para mí, no para una jovencita desagradecida». La madrastra escupió las palabras con odio, y antes de que Emily respondiera, le dio la espalda. La niña se mordió el labio inferior con tanta fuerza que sintió el sabor de la sangre. Quería gritar, correr de vuelta, tirarse sobre el ataúd, pedir perdón a su madre por no haber podido proteger ni siquiera su recuerdo. Pero no se movió. Solo miró al cielo, como hacía cuando era niña, esperando que las nubes formaran dibujos o respuestas. No vino ninguna. Emily, ahora oficialmente huérfana, de madre, de amor, de hogar, se alejó de la capilla, sin saber a dónde ir, sin dinero en el bolsillo, sin nadie que la esperara. A sus 16 años, solo tenía una mochila con una muda de ropa, un móvil descargado y una carta que su madre le había escrito días antes de morir, aún sellada, guardada en el fondo de la mochila, como un último misterio, pero aún no se atrevía a abrirla. Caminó durante horas por las calles secas de la pequeña ciudad, donde el tiempo parecía haberse detenido entre los árboles retorcidos y las casas de madera. El dolor de estómago le recordaba que hacía tiempo que no comía, pero su estómago parecía menos importante que el vacío que sentía en el pecho. Cuando el cielo comenzó a oscurecerse, se detuvo frente a una vieja estación de tren en desuso. Se sentó en el suelo apoyada contra una pared de ladrillos sucios. Allí, con las piernas abrazadas, finalmente dejó escapar el llanto. Sin vergüenza, sin contención, era el llanto del alma. Las palabras de su madre resonaban en su mente. «Tienes más fuerza de la que imaginas, mi amor. Si algún día ya no estoy aquí, busca a Michael. Él sabrá qué hacer». Michael. ¿Quién era Michael? ¿Por qué su madre nunca le había hablado de él antes? Recordó que, durante los meses previos a que la enfermedad la venciera, su madre parecía angustiada, como si tuviera demasiados secretos en la mirada, pero Emily era solo una adolescente que intentaba fingir que todo volvería a la normalidad. Nunca preguntó. Ahora, sola, sin rumbo, esas palabras eran todo lo que le quedaba. Cayó la noche, fría y silenciosa. Emily apoyó la cabeza contra el ladrillo y cerró los ojos por un instante. No durmió. Solo intentó escapar de la realidad por unos segundos. Fue entonces cuando oyó pasos. La niña levantó la cabeza, asustada. Se acercaba un hombre, alto, de postura elegante, con los ojos ocultos por gafas de sol, incluso bajo la tenue luz de la farola más cercana.
—¿Emily? —dijo con voz grave, pero no amenazante. Ella se encogió. —¿Quién eres? Él se quitó las gafas y la miró fijamente. Sus ojos eran de un azul tan intenso que parecía imposible que fueran reales. —Me llamo Michael. Tu madre me pidió que te buscara. Emily sintió que el mundo daba vueltas. El nombre, esa presencia, todo parecía sacado de un sueño o de una pesadilla. Se levantó lentamente, sin saber aún si podía confiar en él, pero había algo en la forma en que la miraba, algo que le decía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca podría haber imaginado. Entonces, él le tendió la mano. Ella dudó, pero antes de que pudiera decidir, un coche negro se detuvo al otro lado de la calle. La puerta se abrió violentamente. Teresa, con los ojos llenos de ira. —¡Aléjate de ella, ahora mismo! Emily se quedó paralizada. ¿Qué demonios estaba pasando? Pero lo que descubrió después lo cambió todo. —He dicho que te alejes de ella. La voz de Teresa resonó en la calle como un disparo. Michael, con una mano aún extendida, no se movió. Emily sintió que el corazón le latía en la garganta. Los dos adultos se miraban como si hubiera entre ellos una historia que ella desconocía por completo. —Emily, ven conmigo ahora —ordenó la madrastra, ya fuera del coche. Los faros iluminaban su rostro tenso, endureciendo aún más sus rasgos, con los ojos casi saltando de ira. —No tienes ni idea de quién es ese hombre. Emily dio un paso atrás. Miró a Michael, que mantuvo un tono tranquilo. —No tengas miedo. Conocía a tu madre. Ella me pidió, personalmente, que cuidara de ti si le pasaba algo. Teresa se rió. Una risa seca, venenosa. Qué conveniente, ¿no? Justo ahora, cuando la niña se ha quedado huérfana, aparece un misterioso benefactor. Se volvió hacia Emily, acercándose a ella. Él no quiere ayudarte, quiere lo que era de tu madre. Y si eres tan tonta como para creer a cualquier extraño que dice conocer el pasado, acabarás en el fondo de algún río, igual que tu madre. Emily sintió el golpe. Las palabras le golpeaban como puñetazos, pero había algo que no cuadraba en esa frase. —¿Igual que su madre? —¿Qué quieres decir con eso? —susurró. Teresa se quedó paralizada por un segundo. Demasiado rápido. Fue una forma de expresarlo. —Tu madre murió de cáncer, ¿no? —replicó, entrecerrando los ojos. —Pero si sigues por este camino, puedes acabar como ella, destruida, olvidada, sin nadie. Michael, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló en voz baja con firmeza. —Ella lo sabe. Emily, tu madre sabía que no estarías segura con Teresa. Por eso dejó instrucciones, me dio documentos. Emily se volvió hacia él. El mundo parecía dividido en dos. Por un lado, el hombre al que nunca había visto en su vida, pero que hablaba con una certeza inquietante. Por otro, la mujer que llevaba años tratándola con frialdad y que ahora ocultaba algo. No sabía exactamente qué, pero sabía que era algo. —¿Qué documentos? —preguntó ella, casi sin voz. Michael metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó un sobre marrón. Estaba arrugado, pero intacto. Estaba sellado con lacre rojo, como si fuera algo demasiado precioso o peligroso para caer en manos equivocadas. Teresa dio un paso adelante, con los ojos fijos en el sobre. —No te atrevas a dárselo ese, gritó. Michael no se movió. Emily tampoco. Todo a su alrededor parecía congelado. Incluso el viento se detuvo. —Solo te lo daré si tú quieres —dijo él—, pero una vez que lo abras, no habrá vuelta atrás. Emily sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Era la misma sensación que tuvo cuando abrió la nevera y encontró una carta de su madre días antes del diagnóstico. La misma sensación que tuvo cuando escuchó, a través de la rendija de la puerta, que el cáncer se había extendido. Era el presagio de que algo estaba a punto de suceder que lo cambiaría todo. Ella extendió la mano. Michael dudó un segundo, luego colocó el sobre en sus temblorosas palmas. Teresa comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal acorralado. —No sabes lo que estás haciendo, chica. Tu madre era inestable, veía enemigos donde no los había, imaginaba conspiraciones. La voz le fallaba, ahora más desesperada que autoritaria. Emily rompió el precinto con cuidado. Su corazón latía tan fuerte que ahogaba los ruidos de la calle. Dentro había 2 hojas, una manuscrita, la otra impresa. Leyó la primera línea. Emily,
Si estás leyendo esto es porque han conseguido lo que querían. Le temblaron las manos. Siguió leyendo un poco más. Había nombres que no conocía, fechas, menciones a una propiedad y a algo que su madre llamaba acuerdo forzoso. Le dio la vuelta a la hoja impresa. Era una escritura, un terreno en Santa Fe, Nuevo México, a nombre de su madre, con transferencia prevista a Emily cuando cumpliera 17 años, dentro de unos meses. Emily no lo entendía todo, pero era suficiente. Su madre tenía algo valioso, y Teresa nunca había mencionado nada al respecto. ¿Lo sabías?, preguntó, volviéndose hacia su madrastra. Teresa no respondió, solo desvió la mirada. Intentaste ocultármelo, intentaste borrarlo todo, incluso su recuerdo. Era por tu bien, gritó la mujer fuera de control. Eso iba a destruir tu vida. Tu madre estaba obsesionada. Ella ya no era de fiar. Era mi madre, dijo Emily, con voz firme por primera vez en días. Y tú mentiste. Michael le tocó ligeramente el hombro, como si solo fuera un recordatorio de que ya no estaba sola. Tenemos que salir de aquí. Si ya sabe lo del documento, puede hacer cualquier cosa. Emily miró por última vez a Teresa. La madrastra estaba de pie, con los puños cerrados y los ojos fijos en la escritura, como si viera su derrota materializándose en papel. Esto no ha terminado, gruñó antes de entrar en el coche y arrancar por la calle oscura. Michael miró a Emily. ¿Tienes algún sitio a donde ir? Ella negó con la cabeza. Entonces ven conmigo, pero antes hay algo más que debes saber. Emily tragó saliva. ¿Qué? Michael respiró hondo. No solo fui amigo de tu madre, fui algo más. El silencio entre ellos era casi palpable. Necesitas saber toda la verdad, sobre ella, sobre mí, y sobre quién está intentando ocultarlo todo. Emily apretó la escritura contra su pecho. Sabía que, a partir de ese momento, no había vuelta atrás. La carretera parecía interminable. Michael conducía con las manos firmes en el volante, los ojos atentos a la oscuridad que rodeaba la autopista. Emily, en el asiento del copiloto, observaba su propia sombra reflejada en el cristal de la ventana, como si allí hubiera otra versión de ella, una que ya no lloraba, que no necesitaba a nadie, pero que aún no existía. El sobre con los documentos descansaba en su regazo, arrugado por los nervios. La carta de su madre, escrita a mano, estaba marcada con sus huellas dactilares, sudorosas y temblorosas. Leyó el comienzo una vez más, como si buscara alguna pista que se le hubiera escapado. Si estás leyendo esto, es porque han conseguido lo que querían. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué habían conseguido? ¿Hemos llegado lo suficientemente lejos?, preguntó rompiendo el silencio. Michael asintió sin apartar la vista de la pista. Por ahora sí. Si Teresa es inteligente, y lo es, intentará rastrearte, pero no imaginará que hoy mismo nos dirigimos a Santa Fe. Emily miró al hombre a su lado. Parecía calculador, pero no frío, cauteloso, pero no distante. Aún así, le costaba confiar en él. Había algo en su forma de mirar la carretera como si llevara muchos fantasmas a cuestas. Dijiste que eras más que un amigo de mi madre. ¿Eso significa...? Michael suspiró. El sonido parecía demasiado pesado para caber en el coche. Tu madre y yo nos conocimos cuando ella aún vivía en Nuevo México, mucho antes de que tú nacieras. En aquella época ella trabajaba en una librería independiente en Santa Fe, y yo era solo un chico con demasiado dinero y poca noción de la vida real. ¿Y salieron juntos?, se arriesgó ella. Durante un tiempo, pero había mucho en juego. Tu madre tenía principios. No aceptaba la forma en que mi familia hacía negocios. Vaciló. Mi padre era propietario de tierras, empresas, inversiones, y no era precisamente el tipo de hombre que aceptaba un no por respuesta. Emily cruzó los brazos. ¿Entonces tú también eres heredero de algo? Michael asintió con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Lo era. Preferí irme antes de convertirme en uno de ellos. Y mi madre. Tu madre era un problema para ellos. Sabía demasiado. Descubrió cosas sobre transacciones ilegales de terrenos, ventas fraudulentas, nombres falsos. Intentó denunciarlo, pero nadie la escuchó. La miró de reojo, hasta que un día desapareció de Santa Fe. Y solo años después descubrí que estaba viviendo en Texas. Contigo. Emily procesaba todo en silencio,
Sentía que le latía la cabeza. «¿Crees que mi madre fue asesinada?», susurró. Michael tardó en responder. «No puedo afirmarlo, pero puedo decir que su enfermedad avanzó de forma extraña, muy rápido, y ella sabía que la seguían. Incluso Teresa». Emily sintió un escalofrío. «¿Estás diciendo que Teresa trabajaba con tu familia?». «Es una teoría. Tu madrastra apareció de la nada en la vida de tu madre. Se casaron rápidamente, y pronto ella tomó el control de todo. Cuentas, documentos, incluso los medicamentos». Emily apretó los puños. «Debería haberme dado cuenta». «No, eras solo una niña tratando de sobrevivir en un entorno hostil. Tu madre hizo todo lo posible para protegerte hasta el final». El silencio volvió, más denso, pero había una verdad ahí dentro, o al menos una promesa de verdad. Michael tomó una salida de la autopista. La ciudad poco a poco daba paso al desierto abierto, a la oscuridad salpicada de luces lejanas. «Pasaremos la noche en un lugar seguro. Un antiguo conocido de tu madre vive aislado cerca de aquí. Puede que tenga información sobre el terreno y sobre lo que realmente estaba pasando en aquella época». «¿Por qué es tan importante ese terreno?», preguntó Emily. Michael redujo la velocidad antes de responder. «Porque lo que hay enterrado allí puede acabar con nombres muy poderosos». Emily sintió un escalofrío en el estómago. «¿Enterrado? ¿Te refieres a...?» «No cadáveres», la tranquilizó Michael. «Documentos, registros, copias de contratos falsificados. Tu madre era inteligente. Lo escondió todo donde nadie lo buscaría. Y ahora esos documentos están a mi nombre. Si los registró como dice en la escritura, sí, pero eso también significa que te has convertido en un objetivo». Emily no respondió. Se sintió pequeña ante todo aquello. No sabía si quería ser dueña de nada. Solo quería dormir, despertarse con su madre viva, o con la vida de antes, por mala que fuera. El coche se detuvo ante una verja de hierro cubierta de hiedra. Michael tocó el claxon 3 veces, con intervalos calculados. Tras unos segundos, la verja chirrió y se abrió sola. Siguieron por un camino estrecho hasta una antigua casa de madera. Las ventanas estaban tenuemente iluminadas. Un perro ladró en la distancia. Un hombre salió al porche. Tenía el pelo blanco, una barba espesa y las manos gruesas. Parecía salido de otra época. «Michael, has tardado», dijo sin emoción. «He tenido problemas». El hombre miró a Emily. «¿Así que esta es ella?». Michael asintió. «Emily, este es Sam. Era amigo de tu madre, uno de los pocos en los que ella confiaba». Emily le tendió la mano. Sam se la estrechó con firmeza, pero con cuidado. «Te pareces a ella». «Mucho». Ella tragó saliva. Cualquier mención a su madre le dolía más de lo que esperaba. Entraron. El interior de la casa olía a madera y café quemado. Emily se sentó en un sofá gastado y Michael le explicó rápidamente lo que habían encontrado: la escritura, el contenido de la carta y la presencia de Teresa. Sam frunció el ceño. «Eso significa que Teresa está más involucrada de lo que pensábamos. ¿Sabías algo?», preguntó Emily. Sam dudó. Luego se acercó a una estantería, sacó un libro viejo y extrajo un sobre escondido entre las páginas. «Tu madre me dio esto. Me pidió que te lo entregara, pero solo si un hombre de ojos azules venía a buscarte». Michael y Emily se miraron. Ella cogió el sobre. Le temblaban las manos. Lo abrió. Dentro solo había una llave, pequeña, oxida, pero detrás de la llave había una nota manuscrita. «Si has llegado hasta aquí es porque estás lista para descubrirlo todo. Ve a la casa de Santa Fe, y ten cuidado con quienes dicen estar de tu lado. No todos lo están». Emily miró a los 2 hombres que tenía delante. Por un instante se sintió sola de nuevo. Pero esta vez no era solo por estar sin su madre. Era porque ya no sabía en quién confiar, y lo que descubriría en Santa Fe lo cambiaría todo. La verja de hierro chirrió como si protestara contra su propia existencia. Emily observaba la entrada de la antigua casa de Santa Fe como si fuera un campo minado. Había crecido escuchando que ese lugar no era seguro, que el pasado debía permanecer enterrado. Ahora allí estaba, con la llave en la mano, las rodillas temblorosas y el corazón latiendo con fuerza en las sienes. Michael detuvo el coche junto a la verja y apagó el motor. El polvo del desierto flotaba en el aire como una cortina entre ellos y el resto del mundo. «¿Es esta la casa?»,
preguntó en voz baja. Emily asintió, aunque no estaba segura. Nunca había estado allí, pero algo en ese lugar le provocaba un extraño recuerdo, casi como un déjà vu. Quizás fotos que había visto a escondidas. Quizás sueños que nunca había entendido. La llave es tuya. Tú decides si entras, dijo Michael, mirándola con una mezcla de ánimo y cautela. Emily bajó del coche. El calor del sol matutino ya era molesto, pero no más que el peso de lo que podría haber detrás de esa puerta. Atravesó el pequeño jardín cubierto de maleza, subió los escalones de madera del porche y con la llave en la mano temblorosa, la introdujo en la cerradura. Giró con un clic seco. La puerta crujió. Primero llegó el olor. Polvo antiguo, madera seca y un sutil aroma a lavanda, el mismo que su madre usaba en la almohada. El interior de la casa estaba prácticamente intacto. Muebles cubiertos con sábanas, libros apilados, cuadros torcidos en las paredes. Una casa detenida en el tiempo, pero no parecía abandonada. Parecía preservada, como si alguien quisiera mantener ese espacio a la espera de algo, o de alguien. «Esto me pone nerviosa», murmuró Emily quitando la sábana de un sofá y sentándose con un profundo suspiro. Michael permaneció de pie, analizando el ambiente. Sus ojos recorrían cada rincón con inusual atención. Parecía buscar algo, pero intentaba disimularlo. ¿Por qué mi madre nunca me habló de este lugar? Quizás quería protegerla, o quizás estaba esperando el momento adecuado. Miró hacia la estantería. Aquí es donde empieza la parte más difícil, Emily. Encontrar lo que ella dejó escondido. Emily se levantó. Había libros antiguos, cajas apiladas, cajones cerrados con llave. Pasaron horas registrando cada habitación, cada armario. El calor aumentaba y el cansancio se hacía notar, pero la ansiedad los mantenía en movimiento. Fue al final de la tarde cuando ella encontró algo. Detrás de un cuadro con una pintura de colinas áridas y un cielo rojo, había una pared de madera con una grieta. Emily empujó y la parte central de la pared cedió, revelando una pequeña abertura, un compartimento secreto empotrado. Dentro, una caja metálica. Michael se acercó rápidamente y se arrodilló a su lado. «Cuidado», dijo. Emily lo miró. «¿Quieres abrirla tú? Es tuya». La respuesta fue inmediata, pero sus ojos no se apartaban de la caja. Ella giró el cierre. La tapa crujió. Dentro había un montón de papeles amarillentos, una memoria USB con una cinta roja y un sobre sellado con el nombre Emily, escrito en letras firmes. Ella cogió primero el sobre. Lo abrió. «Si has encontrado esta caja, es porque has superado el miedo, y ahora necesitas la verdad más de lo que necesitas, Consuelo». La carta hablaba de una empresa llamada Langston Development, que estaba relacionada con adquisiciones ilegales de tierras indígenas y ocultación de beneficios en paraísos fiscales. Mencionaba reuniones secretas, amenazas veladas y nombres que Emily nunca había oído, pero que parecían aterradores por la forma en que su madre los describía. Al final de la carta, una frase destacada: «No confíes en nadie que aparezca diciendo que viene a protegerte, especialmente si tiene los ojos azules». Emily se quedó paralizada. Miró a Michael. Estaba leyendo los papeles del fondo de la caja, concentrado, pero con las manos inquietas. La frase martilleaba en su cabeza. «Ojos azules». ¿Era una coincidencia? ¿Una advertencia directa? Sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quería exactamente? ¿Por qué había aparecido justo ahora? ¿Cómo sabía exactamente dónde ir? ¿Qué buscar? ¿A quién buscar? Michael la interrumpió, sin darse cuenta aún de su tensión. «Estos documentos son más explosivos de lo que imaginaba. Esto puede derribar más que una empresa. Puede enviar a mucha gente a la cárcel». Se volvió hacia ella, emocionado. «Tu madre lo consiguió, lo reunió todo». Emily dio un paso atrás. «¿Tú ya lo sabías?» Michael parpadeó confundido. «No exactamente. Sabía que estaba investigando cosas importantes, pero esto es más grande de lo que pensaba». Ella respiró hondo. «Entonces, ¿por qué mi madre me escribiría para que no confiara en ti?» La pregunta cayó como un rayo en medio de la habitación. Michael se quedó en silencio, durante unos segundos demasiado largos. «Emily, escucha». Se levantó intentando acercarse. «No, quédate ahí». Su voz falló, pero sus ojos se mantuvieron firmes.
Sabías que mi madre desconfiaba de la gente de ojos azules. Sabías que pensaba que la habían traicionado. Y aún así, apareciste de la nada, con una carta, con historias, diciendo que quieres protegerme. Michael levantó las manos. Nunca te mentí. Tu madre y yo tuvimos un pasado complicado, pero la quería, y nunca quise hacerte daño. Emily se alejó aún más. Entonces demuéstralo. Di la verdad. ¿Qué quieres de mí? ¿Con esta herencia? ¿Con estos documentos? Michael pareció dudar por un instante, pero fue suficiente. Ella cogió la caja y corrió hacia el pasillo. Él intentó detenerla, pero se detuvo. No voy a hacerte daño, dijo, parado en medio de la sala. Pero tienes que entender que ahora que has abierto esta puerta, no podrás cerrarla sola. Emily se detuvo en el umbral de la puerta principal. Se dio la vuelta, todavía jadeando. Quizás no te necesite. Y quizás mi madre tenía razón. Salió con la caja apretada contra el pecho, mientras el sol desaparecía detrás de las montañas. La carretera estaba en silencio, y la soledad volvía a oprimirle el pecho. Pero esta vez había algo diferente. Ya no era solo una niña asustada. Era alguien con preguntas, con respuestas en las manos, y con el valor, por primera vez, de llegar hasta el final. Pero lo que no sabía era que la estaban siguiendo. La gasolinera estaba casi vacía, excepto por un camionero que dormía dentro de su vehículo y el aburrido empleado detrás de la caja, mascando chicle con más fuerza de la necesaria. Emily se apoyó en el mostrador de metal, tratando de parecer natural, pero no había nada natural en lo que llevaba escondido en la mochila. El pendrive, la caja, los documentos, las preguntas. Estaba sudando, no por el calor, sino por la paranoia que había ido creciendo desde que salió de su casa en Santa Fe, desde que dejó a Michael. Aún podía oír su voz resonando en su cabeza, tratando de explicarse, tratando de convencerla de que todo era por protección. Pero ya no podía creerlo. Las palabras de su madre estaban grabadas en su mente como hierro al rojo vivo. Ten cuidado con quienes dicen estar de tu lado, especialmente si tienen los ojos azules. Michael podía tener buenas intenciones, pero ¿y si no las tenía? Necesitaba a alguien fuera de ese círculo. Alguien que no tuviera conexiones con su madre, con Michael o con Teresa. Entonces recordó un nombre, un contacto guardado en un bloc de notas que su madre mantenía escondido dentro de un libro antiguo. No era un pariente, ni un amigo, solo una nota. Si pasa algo, busca a Javier, Universidad Estatal de Santa Fe, Laboratorio de TI. Emily no tenía ni idea de quién era Javier, pero confiaba más en una pista dejada por su madre que en cualquier adulto que se le acercara con un discurso ensayado. La universidad parecía una ciudad en sí misma, edificios bajos, pistas deportivas y un ir y venir de jóvenes que hacían que Emily se sintiera aún más fuera de lugar. Estaba sucia, con la ropa arrugada y el pelo recogido de cualquier manera. Nadie se fijaba en ella, lo cual era estupendo. Siguiendo las señales internas, llegó al edificio indicado. Ciencias de la Computación e Ingeniería de Datos. El vestíbulo estaba frío, el suelo de cemento liso. Subió unas escaleras hasta el segundo piso y llamó a la puerta de la sala 214. Silencio. Iba a llamar de nuevo cuando la puerta se abrió sola, chirriando. ¿Hay alguien ahí?, preguntó vacilante. Si es para vender revistas, ya le digo que no tengo dinero. La voz vino del fondo de la sala, seguida de un clic y el sonido de un monitor que cobraba vida. Emily entró. Un chico de poco más de 20 años, con el pelo oscuro revuelto y profundas ojeras, tecleaba rápidamente mientras apartaba los restos de unos aperitivos. ¿Eres Javier? Él se giró, frunciendo el ceño. Depende. ¿Quién lo pregunta? Ella se acercó, quitándose la mochila de la espalda. Lo miró con firmeza. Me llamo Emily. Mi madre se llamaba Rachel Harmon. Ella dijo que, si le pasaba algo, debía buscarte. El efecto fue inmediato. Javier dejó de escribir. Sus ojos se fijaron en ella con intensidad. ¿Rachel Harmon? ¿Eres su hija? Sí. ¿Está viva? Emily asintió con la cabeza. Javier se recostó en la silla y suspiró. Ella dijo que algún día esto podría pasar, que aparecería una chica con los ojos asustados y el mundo derrumbándose a sus espaldas. Hablaba de mí, de ti y de lo que venía contigo.
Se levantó y señaló una silla. «Siéntate. Enséñame lo que tienes». Emily abrió la mochila y le entregó la memoria USB. Dijo que aquí está todo. Pruebas, documentos. Pero no pude acceder. Mi portátil se bloqueó. Javier conectó el dispositivo al ordenador. La pantalla se quedó en negro durante unos segundos. Tecleó una contraseña larga y esperó. «Qué raro», murmuró, pulsando algunas teclas más. «Está encriptado con triple capa. Esto no es cosa de aficionados, pero...» Se le escapó una sonrisa. «Tampoco es impenetrable». Mientras él trabajaba, Emily observaba cada movimiento. Necesitaba saber si podía confiar en él. Hasta ese momento, Javier parecía solo un nerd desubicado con problemas de higiene y una conexión emocional con su madre. Pero en momentos como ese, eso ya era mucho. «¿Conociste a mi madre?» «Más o menos. Ella me encontró cuando yo todavía era pasante aquí. Quería a alguien que pudiera guardar información de forma segura, lejos de los sistemas convencionales. Pagó en efectivo. Nunca dijo exactamente qué había en los archivos. Solo que si alguien venía con su nombre, yo debía ayudarle. ¿Por qué confió en ella? Porque parecía demasiado asustada como para estar mintiendo. Y tenía los ojos iguales a los suyos». Emily apartó la mirada, con el estómago revuelto. Javier siguió tecleando y al cabo de unos minutos apareció una alerta roja en la pantalla. «Atención. Intento de acceso detectado. Protección activada». «Oh, no», murmuró Javier. «¿Qué pasa?» «El pendrive tiene un sistema de rastreo pasivo, camuflado. Debería haberlo visto. Ahora que hemos intentado descifrarlo, ha activado una señal de localización». Emily palideció. «¿Saben dónde estamos?» «Todavía no, pero si alguien está buscando, ahora sabe por dónde empezar. Tenemos quizá una hora. ¿Puedes extraer el contenido?» «Lo intentaré, pero tendremos que salir de aquí enseguida». Emily sintió cómo la desesperación se apoderaba de ella. «No puedo volver a huir. No sin saber qué hay en ese maldito pendrive». Javier la miró con más seriedad que antes. «No tienes por qué huir sola. Tengo algunos recursos. Puedo ayudarte, pero ahora tienes que confiar en mí». Emily dudó. La última vez que confió en alguien casi la manipulan. Pero ahora con Javier había una diferencia. Él no prometía la salvación. Prometía ayuda, con límites, con fallos, con riesgos. «De acuerdo, pero si algo sale mal, desaparezco. Otra vez. Trato hecho». El ordenador comenzó a descodificar los primeros archivos. Javier señaló la pantalla. «Ya viene. Mira esto». Emily leyó las primeras líneas. Nombres, fechas, transacciones, copias de contratos con valores absurdos. La palabra Langston aparecía en negrita varias veces, y un nombre que ella no conocía pero que Javier reconoció de inmediato. Richard Langston, el dueño de la constructora, millonario, pero con procesos judiciales archivados por todo el país. Él es quien está detrás de esto, probablemente. Y si tienes estos archivos, querrá destruirlos. Y tal vez destruirte a ti también. Emily se levantó. «Entonces vamos a terminar con esto». Pero en ese momento, el sonido de neumáticos frenando afuera resonó por la ventana. Javier corrió hacia la cámara de seguridad improvisada que apuntaba hacia la entrada. 3 hombres salían de un coche negro. Llevaban gorras, gafas de sol y caminaban como gente entrenada. Emily contuvo la respiración. «Te han encontrado», susurró Javier. «O siempre lo han sabido». Desconectó el pendrive y se lo lanzó a Emily. «Toma, ve por la parte de atrás. Yo los distraigo. ¿Y tú?» «Yo puedo desaparecer». «Ve». Emily corrió, con la mochila apretada contra el cuerpo. No miró atrás, pero en el fondo sabía que alguien venía, y esta vez no era solo Teresa, eran personas más grandes. Emily corrió como nunca antes lo había hecho. El callejón detrás del edificio de la universidad parecía estrecharse con cada paso. El sonido de sus zapatos golpeando el cemento resonaba como un tambor anunciando su presencia y sabía que no tenía tiempo para cometer ningún error. La mochila pesaba, pero no podía soltarla. El pendrive estaba allí, y ahora con él tal vez también estuviera su vida. Detrás de ella, voces apagadas gritaban órdenes, hombres corriendo. La misma sensación que tenía cuando era niña y soñaba que algo invisible la perseguía. Solo que ahora no era una pesadilla, era real. Giró a la izquierda,
cruzando un aparcamiento vacío. Un coche hizo sonar la alarma cuando chocó contra el parachoques. No se volvió para mirar. No tenía tiempo. Solo necesitaba salir de allí. Entró en una calle lateral, con casas viejas y vallas improvisadas. Saltó una verja baja, cayó mal y se lastimó la rodilla. Pero se levantó. Siguió cojeando, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Al final de la calle, un cartel medio torcido indicaba lo que parecía ser un viejo cobertizo abandonado. Emily entró y cerró la puerta oxidada detrás de ella. Se apoyó en la pared, respirando con dificultad. Intentaba pensar. Necesitaba a alguien. Necesitaba refugio. Y ya no podía confiar en nadie, excepto en una sola persona. Marcó el número con las manos temblorosas. Era un número que había prometido no volver a usar nunca más. Pero ahora no tenía otra opción. Llamó. Una vez. 2, 3. «Hola», dijo la voz al otro lado, seca, impaciente. «Michael, soy yo». Pausa. «¿Emily? ¿Dónde estás?» «Eso ahora no importa. Me han encontrado. Javier se ha quedado atrás. Yo tengo el pendrive, pero no sé cuánto tiempo podré aguantar». «¿Estás herida?» «Solo son rasguños. Pero me están persiguiendo. Necesito ayuda». Michael respiró hondo. «¿Dónde estás?» Ella dudó. «Solo te lo diré si me prometes una cosa». «¿Cuál?» «No más secretos, no más historias incompletas. Quiero la verdad, toda, o cuelgo ahora mismo». Michael tardó en responder. «De acuerdo, lo prometo». Emily le dio la ubicación. Colgó antes de que él dijera nada más. Se sentó en el frío suelo del cobertizo, apretando la mochila contra el pecho. 2 horas después, él apareció. Llevaba una chaqueta oscura, barba mal afeitada, ojos cansados, pero parecía sincero. Por primera vez no tenía esa expresión controlada, esa postura de quien esconde más de lo que muestra. «¿Estás bien?», preguntó, agachándose frente a ella. «Estoy viva, y tú me debes respuestas». Michael asintió. Se sentó a su lado, en silencio, durante unos segundos. «Rachel, tu madre, era una mujer más fuerte que todos nosotros juntos, pero cometió un error». Emily se volvió hacia él. «¿Qué error?» «Confiar en mí». Silencio. Michael apoyó los brazos en las rodillas y miró al suelo. «Cuando nos conocimos, yo todavía estaba involucrado en los negocios de mi familia. Langston Development. Estaban en expansión, comprando terrenos con cláusulas ilegales, registrándolos con nombres falsos, destruyendo comunidades enteras. Rachel lo descubrió. Trabajaba en un proyecto social en Santa Fe con indígenas y pequeños agricultores. Era cuestión de tiempo que nuestros caminos se cruzaran. ¿Y tú lo sabías? Al principio no, pero cuando lo descubrí, me sentí dividido. La quería, de verdad, pero la presión de mi familia era como un muro. Mi padre me obligó a elegir, y elegí mal. Intenté sabotearlo desde dentro. Le pasé información, pero ella descubrió que yo también firmaba algunos contratos, para disimular, para mantener la confianza de mi padre. Emily entrecerró los ojos tratando de asimilarlo todo. ¿Te echó? Sí, y con razón. Estaba embarazada de ti cuando nos separamos. La frase cayó como una bomba. ¿Qué? Michael la miró, por fin. Soy tu padre, Emily. El mundo se congeló por un segundo. Emily parpadeó varias veces. No podía procesarlo. ¿Estás mintiendo? No. Rachel me escribió cuando tenía 6 años. Me pidió que me mantuviera alejado, que la criaría sola, pero cuando enfermó, volvió a buscarme. Fue entonces cuando escribió la primera carta. Me dio instrucciones y la llave de la casa. Emily sacudió la cabeza, negándose a creerlo. ¿Por qué no me lo contó? Porque tenía miedo. De mí, de que descubrieras quién era yo, de lo que mi familia era capaz de hacer. Pensaba que, manteniéndote alejada de todo, te estaría salvando. Pero el cáncer avanzó, y ella sabía que se le acababa el tiempo. Emily sintió náuseas. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, como si su cuerpo quisiera huir de su propia sangre. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres? ¿Recuperar el tiempo perdido? ¿Protegerme? ¿Ser padre? Quiero evitar que mueras. La frase la detuvo. Richard Langston es tu abuelo, Emily, y sabe que tienes la memoria USB. Eso te convierte en una amenaza.
no dudará en eliminarte como ha hecho con tantos otros. Emily lo miró fijamente. Dijiste que tenía derecho a saberlo todo. Entonces dime, ¿él mató a mi madre? Michael no respondió de inmediato, pero la demora fue respuesta suficiente. Murió sola, con miedo. Y ahora yo también tengo miedo, dijo Emily con la voz quebrada. Michael se levantó, le puso la mano en el hombro. No vamos a dejar que gane. Ella lo miró con los ojos llorosos. ¿Y cómo lo hacemos? Michael respiró hondo. Lo sacaremos todo a la luz, pero no de cualquier manera. Iremos al único lugar donde Langston no tiene control, la prensa. Emily tragó saliva. ¿Conoces a alguien? Una periodista. Un periódico independiente en El Paso. Valiente, honesta y, lo más importante, odia a Langston tanto como su madre lo odiaba. ¿Y ella me creerá? Creerá los documentos, y si los publica será imposible ignorarlos. Emily asintió, pero en el fondo algo seguía latente. La rabia, el dolor, la culpa. Pensó en su madre, en su rostro la última vez que la vio, en el funeral, en la humillación, y por primera vez deseó venganza. «Vamos a acabar con él», susurró, pero de la manera correcta. Michael metió la mano en el bolsillo, sacó el móvil y empezó a escribir. «Prepárate. Cuando salga esta historia, nadie podrá protegerte, ni siquiera yo». Emily cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, ya no era la misma chica. El edificio era pequeño, con una fachada desgastada, encajonado entre una tienda de neumáticos y un taller mecánico en El Paso. No había ningún letrero llamativo, ni ningún cartel brillante, pero allí dentro, Emily estaba a punto de encender una mecha que podría hacer estallar el imperio de la familia Langston, y tal vez junto con él, la poca seguridad que le quedaba. Michael detuvo el coche al otro lado de la calle. El sol pegaba fuerte y el calor hacía que las miragas bailaran sobre el asfalto. Emily sostenía la mochila en su regazo como si fuera una bomba, y en cierto modo lo era. «Se llama Clara Mendoza», explicó Michael, mirando por la ventana. «Se ha enfrentado a políticos, empresarios, jueces. Han intentado silenciarla más de una vez, pero siempre vuelve. Si alguien puede ayudarte ahora, es ella». Emily respiró hondo. El nudo en la garganta estaba más apretado que nunca. ¿Y si cree que todo es inventado? Sabrá que es real, lo sentirá, igual que lo sintió su madre, igual que lo sentí yo cuando vi la primera prueba. Emily asintió. Abrió la puerta del coche y cruzó la calle. El aire acondicionado de la redacción era débil, pero el olor a café y papel viejo hacía que el ambiente fuera casi acogedor. Había un desorden meticuloso en las mesas, periódicos apilados, recortes pegados en las paredes. Al fondo, una mujer de pelo corto y expresión seria tecleaba a un ritmo frenético. «¿Clara Mendoza?», llamó Emily. La mujer levantó la vista y analizó rápidamente a la joven. Luego miró a Michael, que entraba justo detrás. «Buenos días», dijo secamente. «Espero que tengan algo mejor que las denuncias genéricas que recibo todas las semanas». «Tenemos algo que puede cambiar la historia de todo el estado», dijo Michael sin rodeos. Ella cruzó los brazos. «Estoy convencida. Ahora muéstrenmelo». Emily sacó la memoria USB de su mochila y la puso sobre la mesa. Clara la cogió, la insertó en el portátil que tenía delante y tecleó algunos comandos. Los documentos comenzaron a abrirse. Contratos con cláusulas ilegales, copias de registros a nombre de testaferros, audios comprimidos, grabaciones, vídeos cortos. «¿De dónde viene esto?», preguntó Clara sin apartar la vista de la pantalla. «De mi madre», respondió Emily. «Rachel Harmon». Clara se detuvo, miró directamente a la chica. La asistente social que se enfrentó a Langston Development en el caso de las tierras de Taos. Emily asintió. «Era mi madre». Clara se quedó en silencio por un momento. Luego se levantó, se acercó a la ventana y cerró las persianas. Regresó y bajó el tono de voz. «Si esto es real, y parece real, acaban de cavar un hoyo demasiado profundo como para dar marcha atrás». «No queremos dar marcha atrás», respondió Emily. «Queremos justicia». Clara sonrió, una sonrisa torcida, cansada. «La justicia es un concepto elástico en este país, pero sé cómo hacer ruido, y si todo esto se verifica, lo que puedo hacer en 48 horas, lo publicaré, con todos los nombres».
¿Incluido Richard Langston?, preguntó Michael. Principalmente él. 2 días después, el titular aparecía en la página principal del sitio web de la redacción. Exclusiva. La megaconstructora Langston implicada en un fraude multimillonario y en la corrupción de autoridades locales. Los documentos revelan un plan silencioso que lleva más de una década en marcha. La noticia se extendió como la pólvora. Canales independientes, perfiles de periodistas de renombre, páginas de activistas. El nombre de Emily no aparecía directamente, pero la historia de su madre, Rachel Harmon, era parte central de la narrativa. En los comentarios, indignación, revuelta, curiosidad, pero al otro lado de la pantalla, silencio. Un silencio que Emily sabía que era el preludio de la tormenta. «Acabas de declarar la guerra a un imperio», dijo Clara tomando un sorbo de café en un rincón de la redacción. Emily miraba su móvil, donde la noticia se compartía cada segundo. «Solo conté la verdad. Y eso es lo que más odian». Michael entró por la puerta trasera. Tenía el rostro pálido, tenso. Tenía una expresión que Emily aún no conocía en él. Miedo. «Tenemos que irnos». «¿Qué ha pasado?» Él le mostró el móvil. «Javier ha sido atacado. Está en el hospital. Está vivo, pero han dicho que fue un atraco. No se han llevado nada, solo le han golpeado». Emily sintió que le fallaban las piernas. «Fue una advertencia». «Sí, y ahora saben que fuiste tú quien entregó los documentos». «¿Cómo?» Michael dudó. «Porque utilizaste uno de los puntos de la red en los que mi familia tiene infiltrados. Ese laboratorio de la universidad, Langston ayudó a financiarlo hace años. Fue un descuido que se nos pasó por alto». Emily se llevó la mano a la cabeza. El peso del error la aplastaba. «¿Entonces vienen?» «Sí, y vendrán con todo». Clara se acercó, firme. «Tenéis que desaparecer unos días. Conozco a alguien que puede ayudaros. Un viejo amigo periodista que vive escondido cerca de la frontera. Pero tenéis que salir esta noche». Emily miró a Michael. «¿Vienes conmigo?» Él dudó. 1 segundo. 2, 3. «No puedo. Si desaparezco ahora, sabrán que he estado involucrado desde el principio. Tengo que retrasarlos, confundirlos, fingir que estoy de su lado. Eso es peligroso. Lo sé, pero es la única forma de que ganes tiempo». Emily lo miró fijamente durante unos instantes. Quería creerlo. Necesitaba creerlo. Pero una parte de ella aún dudaba. Siempre dudaría. Aún así, asintió. «Está bien, pero si es para engañarme de nuevo, no vuelvas a aparecer». Michael sonrió, triste. «Nunca fue mi intención». Esa noche, Emily se subió a un coche conducido por Clara. A su lado, el viejo periodista designado Ramón ajustaba el GPS con sus manos callosas. Se dirigirían al interior de Nuevo México, un lugar sin cobertura, sin cámaras, sin ojos. Antes de partir, Emily recibió un sobre de Clara. «¿Qué es esto?» «Prueba de que ya no estás sola». Dentro había fotos, registros, nombres, personas que también fueron víctimas de Langston Development, vidas destruidas, familias desalojadas, gente que nunca tuvo voz. «¿Y ahora qué?» «Ahora tú eres su voz», dijo Clara. «Y por mucho que lo intenten, no pueden silenciarlas a todas a la vez». Emily apretó el sobre con fuerza. Sabía que al cruzar esa carretera dejaba atrás cualquier posibilidad de una vida normal. Pero, por primera vez, decidió no ser la víctima. No sabía que al día siguiente el propio Richard Langston subiría al escenario de una rueda de prensa nacional, y allí, ante las cámaras, pronunciaría su nombre completo. Emily Harmon Langston, una chica manipulada por los enemigos de mi familia. Una amenaza que hay que contener. El juego acababa de dar un giro. El silencio del desierto era absoluto. Emily bajó del coche de Ramón con paso firme, a pesar del miedo. A lo lejos, las luces del rancho Langston brillaban como faros de un imperio intacto, rodeado de vallas eléctricas, vigilancia y arrogancia. Allí era donde todo había comenzado, y allí era donde todo terminaría. Habían pasado 3 semanas desde la publicación del artículo. 3 semanas de huida, conspiraciones, amenazas veladas y ataques directos. Javier, aunque todavía se estaba recuperando, había logrado preservar los datos originales. La prensa seguía investigando. La justicia comenzaba a abrir investigaciones.
Pero Richard Langston seguía intocable. Hasta ese día, el viejo magnate había anunciado públicamente que haría una declaración especial en su rancho, en directo, para limpiar el nombre de la familia. Lo que no esperaba era que Emily aceptara la velada invitación y se presentara por su cuenta. ¿Estás segura?, preguntó Ramón, ajustándose el sombrero, inquieto. Más que nunca, respondió ella saliendo del coche. Ya no huyo. Hoy, quien va a retroceder es él. Cruzó el camino de piedras ignorando las miradas de los guardias de seguridad. La puerta se abrió antes incluso de que llamara. Al otro lado, un hombre alto, de pelo blanco y traje a medida, la observaba con desdén. Así que la bastarda ha decidido dar la cara, dijo Richard Langston, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Emily no retrocedió. Estaba preparada. He venido a escuchar tu versión. Ya he oído la del resto del mundo. Ahora quiero ver si tienes el valor de repetirlo todo mirándome a los ojos. Richard le hizo un gesto para que entrara. El interior de la mansión era lujoso y antiguo pero frío, como si el poder hubiera sofocado cualquier rastro de hogar. Les esperaba un salón vacío, con una cámara al fondo y un asistente preparando los micrófonos. «Empezaremos en 10 minutos», dijo el hombre de las gafas, ordenando unos papeles. «Déjanos solos, Peter», ordenó Richard. El asistente dudó, luego salió, cerrando la puerta tras de sí. Richard sirvió 2 vasos de whisky. Le ofreció uno a Emily. Ella lo rechazó. «Pensé que tendrías más sentido común. Podrías haber vendido los documentos y desaparecido con el dinero. En cambio, decidiste jugar a ser heroína. No soy una heroína, solo soy alguien cansada de que me silencien». Richard dio un sorbo. Luego dejó el vaso sobre la mesa de mármol. Rachel siempre tuvo esa manía de querer salvar el mundo. Era idealista, ingenua. Es una pena que muriera como murió, sola, fracasada. Emily sintió que la sangre le hervía, pero no cedió. Murió sabiendo que algún día te enfrentaría, y eso es lo que estoy haciendo. Richard se rió. ¿De verdad crees que esta cruzada te llevará a alguna parte? Yo sigo controlando a los jueces, a los fiscales, a los bancos. Tú eres una adolescente con un pendrive y una periodista pobre a tu lado. Tengo más que eso, replicó ella con firmeza. Tengo la verdad, y ahora tengo a tu propio hijo de mi lado. La sonrisa de Richard desapareció. Michael. Emily asintió. Me lo ha contado todo, incluso lo de los contratos que falsificaste en su nombre. Y los inmuebles registrados con cláusulas para el blanqueo de dinero. Está listo para testificar. El anciano se recostó en la silla de cuero y cruzó los brazos. Siempre has sido débil. Un romántico patético. ¿No te has dado cuenta? Te utilizó para intentar limpiar su conciencia. Emily respiró hondo. Eso sí que le dolía, pero estaba preparada. Quizás. Pero aún así, está en tu contra. Y eso lo dice todo. Richard la miró con frialdad. ¿Quieres un acuerdo? ¿Es eso? Estoy aquí para dejar claro que, de ahora en adelante, cada vez que intenten silenciarme, aparecerán más pruebas. Se alzarán más voces. La prensa ya ha publicado la primera parte. Hay más. Y si algo me pasa a mí, a Clara, a Michael, todo se hará público. Richard se levantó lentamente. Te pareces más a tu madre de lo que imaginaba, por desgracia. Y tú eres aún más podrido de lo que ella creía. Él sonrió, acercándose. Pero sigues siendo una Langston. La sangre habla. Emily también se acercó, desafiando su mirada. Quizás, pero yo elijo lo que hago con esa sangre, y elijo ser mejor que tú. En ese momento, el asesor volvió a abrir la puerta. Estamos en directo en 30 segundos. Emily miró a Richard por última vez. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. ¿No te vas a quedar a ver mi entrevista?, preguntó él con ironía. Ella se detuvo en la puerta. Ya he visto tu ruina, en directo y en color. Afuera Clara esperaba con el coche en marcha. Emily entró sin decir nada. ¿Y bien?, preguntó la periodista. Todavía no ha entendido que ha perdido. Clara sonrió. Lo entenderá. Hoy, un juez ha ordenado el levantamiento del secreto bancario de Langston. Mañana saldrá la orden de detención del contable. Y la semana que viene, si todo sale como esperamos, ya no dará más entrevistas. Emily miró por la ventana. El polvo de la carretera se levantaba mientras dejaban atrás la mansión.
Por primera vez sentía el aire más ligero. ¿Y Michael? Preguntó sin volverse. Clara dudó. Sigue infiltrado, sigue corriendo peligro, pero está firme. Emily no respondió. Miró al cielo y por un instante imaginó a su madre allí, observándolo todo, sonriendo, orgullosa. En el bolsillo de la chaqueta todavía llevaba la carta que nunca se atrevió a releer. Quizás algún día, cuando las heridas no le dolieran tanto. La venganza no había devuelto a su madre, pero había protegido su memoria. Se había protegido a sí misma. De alguna manera había hecho justicia. Semanas después, el titular ocupaba las portadas de los periódicos. El imperio Langston se derrumba tras el escándalo. El empresario Richard Langston es acusado de corrupción, fraude y formación de banda. En la misma página una foto de Emily, con el rostro serio y la mirada decidida. Ella no quería la fama, pero aceptaba el peso de ser la heredera de una verdad que tantos habían intentado enterrar. Y esta vez, fueron ellos los que quedaron enterrados.